Continuamos compartiendo con todos ustedes hoy desde la Universidad Nacional en compañía del director de la carrera de Comercio Exterior, tocando un tema interesante, un tema que tiene que ver con el bolsillo de todos los costarricenses y de todas las costarricenses. Me refiero a los impuestos que vendrán a raíz de un déficit fiscal. En la primera parte del programa, pues reconocíamos de que hay un problema fiscal que no se puede obviar, que no podemos negar, cierto, y que si no hacemos algo ya en este momento, el asunto se nos puede salir de las manos y se nos puede complicar y jamás podemos aspirar a eso si tenemos un modelo económico exportador y si queremos seguir siendo un país de renta media y un foco de atracción en Centroamérica de la inversión extranjera. Ahora bien, antes de pasar al tema de soluciones y las consecuencias y cómo podemos cerrar hacia el futuro con el tema de los negocios a nivel internacional, ¿cómo fue que llegamos a este déficit fiscal? Porque la Contraloría General de la República dice que si nosotros fuésemos más eficientes para recaudar los impuestos que ya tenemos, podríamos recaudar un 8% del PIB que no estamos recaudando. Va bien 2 puntos por encima del déficit fiscal. Pero pareciera que el tema de la evasión y el tema de la elusión fiscal hacen que esto sea imposible. Y por más que los últimos gobiernos han mejorado la recaudación, no salimos adelante, no logramos aumentar lo suficiente como para disminuir el déficit. Pero también nos dice la Contraloría General de la República que hay un serio problema con la deuda. Esto en cuanto a los gastos, porque cuando hablamos de gastos, generalmente los economistas hablan de trabajo y sobre todo el sector público y que hay que reducir el tamaño del Estado, y entonces los grupos sindicales se quejan y dicen, no, un momentito, usted lo que quiere es privatizar el Estado y afectar los servicios. Y empieza esa polémica, ese choque, y ya hay por ahí algunos grupos que ya amenazan con tirarse a la calle. Pero nadie habla del tema de la deuda. Dice la Contraloría que casi el 40% del presupuesto nacional se van a pagar los intereses de las deudas interna y externa. ¿Cómo llegamos a esas deudas hace 30 años? Prácticamente no las condonaron. Fue nuestro dolor de cabeza en la década de los 80 y algunos que peinamos canas recordamos aquel momento tan difícil, donde aún teniendo dinero no había dónde ir a comprar. Algo me pareció lo que yo era Venezuela. ¿Cómo llegamos a esto de nuevo si supuestamente hay una ley que prohíbe que el Estado se enjarane si no tiene con qué pagar, si no tiene con qué responder? ¿Y cómo evitar de que ahora tengamos más impuestos para medio estabilizar la cosa y que tal vez dentro de 10 o 15 años nos digan, ocupamos más impuestos porque la deuda fue creciendo, las deudas fueron creciendo y otra vez ocupamos más impuestos y llegará un momento en que hay que entregar la casa, el carro, el salario y de repente se irá a venderse uno también? Usted me dice, economista, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver. La deuda pública ha venido creciendo casi como, y uno tiene que verlo como un equivalente, como un individuo económico individual, ¿verdad? No es lo mismo que uno pueda recibir más ingresos y usted controlar su gasto y decir, bueno, si yo recibo 100, yo gasto 50, al menos tengo una posibilidad de ahorro de 50. Pero el gobierno, dentro de todas sus proyecciones y necesidades, se ha dado cuenta que no puede sufragar sus necesidades de proyectos de beneficencia social, proyectos de crecimiento, infraestructura, y se ha tenido que, como dicen vulgarmente, enjaranar, ¿verdad? Llegar a tener una deuda. Pero conforme los años han venido pasando, esa deuda ha venido creciendo, porque no se ha podido restringir un poco ese gasto. Ese gasto general, ¿verdad? Que pueda ir a infraestructura, que bueno, no la tenemos tanto porque ya sabemos que estamos entre los últimos países en América Latina con una infraestructura muy pésima o de muy mala calidad. Así lo dicen varios estudios. Así lo dicen varios estudios. Lamentablemente. Pero que también entonces todo ese cúmulo de gastos en los años venideros, en los años pasados,
se han venido acrecentando. Entonces, el problema está ahí en que no hemos sido buenos administradores entre los ingresos y los gastos. Y por eso les decía yo que es como un ente o como una entidad o cualquier persona económica individual. Al final, yo necesito ver cuánto me entra a mí a mi bolsa y cuánto yo estoy sacando. Ahora, punto 1. Punto 2. El tener una deuda no es malo. También tenemos que hablar un poco de que el déficit fiscal, y desde el punto de vista de la economía, no es malo que un país tenga ese faltante, siempre y cuando ese faltante se maneje de una forma ordenada, administrada, y que permita a lo largo del tiempo irlo sufragando, que es un poco lo que usted mencionaba, no se ha podido hacer. Y entonces más bien el incremento de la deuda ha ido sostenidamente creciendo. Revisando un poco los datos para este tiempo, vi que solo hay 2 años en donde básicamente el déficit fiscal no se dio. Fue en el 2008 y en el 2009, donde los ingresos fueron mayores que los egresos. Pero en todos los demás años, y bueno, después de los 80s, eso ha sido abruptamente muy grande. Claro, entonces tenemos, el gobierno en su momento hizo 2 estrategias. La primera fue buscar recursos en los mercados de dinero, en los mercados financieros a nivel nacional, y por otra, en los mercados internacionales, que es donde de alguna manera se proyectaba conseguir una cantidad determinada de dinero, pero con tasas de interés más bajas, porque entonces ahí competíamos con tasas de interés por la Reserva Federal, que tienen un poco más bajas, por los bonos europeos, en fin, ese tipo de proyecciones que se pretendían por lo menos reducir el esfuerzo que se necesitaba para poder pagar esos intereses. Y ahora bien, usted lo atinó, tenemos que tomar en cuenta que ese es un déficit fuerte. Después, decimos los economistas que después de 6% más o menos, cuando hay un déficit fiscal versus el Producto Interno Bruto, o sea, lo que producimos en bienes y servicios, ya comienza a generar alertas. Y como usted bien lo atina, bueno, al 2019 hasta lo tratan de proyectar en más de 7. Claro. 6.8, 6.2 para el 2018, si no se hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ahora a activarse a través de este nuevo proyecto de ley que se llama Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, un elemento que tal vez pueda por lo menos paliar alrededor de entre 1 y un 2% de ese gran déficit del 6%. Imagínense que por lo menos las proyecciones que se están valorando es que no va a bajarlo todo, va a bajar apenas a un margen donde volvamos a tener un espacio de tranquilidad. Este gobierno lo ha sostenido entre un 5.8 y 5.9. Recuerdo que antes de que este gobierno entrara se habló de que pasaría del 6%, pero tuvo esa magia en los primeros 3 años. ¿Qué pasó en este último año? Que ya ahora pues sí se perfila a más de un 6%. Bueno, recordemos que como no se había podido hacer nada desde el punto de vista de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, nunca se han podido poner de acuerdo. Los gastos siguen aumentando. ¿Por qué? Porque no solo es los gastos de pago de salario, sino los pagos de deuda propiamente de personas que le han prestado al gobierno. Entonces esos intereses han ido inflándose y la economía no ha crecido. Para que una economía sea sana y pueda de alguna manera la reactivación pagar esos crecimientos, que está bien, porque de eso se trata, con impuestos, es que esa economía vaya boyante. Claro. Y usted lo ve en los últimos años, la economía no ha crecido más que un poquito alrededor del 3%. Ahora, usted dice que tener algo de deudas pues no es malo. Este gobierno con este panorama, bueno, este gobierno no, el Estado costarricense, con este panorama, y aún así hace 8 años, 8 años, nos ganamos casi 4.000 millones de dólares más. ¿Tiene sentido que un país que tenga un déficit que ande en un 4, un 5, un 3 y resto, se dé el lujo de ganarse? Yo recuerdo que aquel entonces, cuando el gobierno se endeudó más, se decía que el déficit era poco más de un 2 puntos, 2.5, que es un número bonito para el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no contábamos con la crisis económica ya en Estados Unidos, la crisis financiera, ¿verdad?
el impacto de la recesión económica, el recalentamiento de la economía y la recesión a nivel internacional, y vea lo que nos pasó. Entonces, yo medio en broma, medio en serio, digo, bueno, esa plata mejor la devolvemos. Pero no se debe ni se puede, porque claro, no seríamos un país serio, ¿verdad? Y después no podríamos ir a pedir que nos presten cuando lo ocupemos. Pero entonces me pregunto, ¿hasta dónde de verdad tener un déficit saludable y hasta dónde un país con una economía tan inestable como la nuestra puede y debe ganarse? Bueno, recordemos que si yo pido una deuda, yo país pido una deuda, pero esa deuda va hacia producción, hacia mejor infraestructura. Es para crecer. Uno crece. Claro. Claro, y entonces la idea es que si una carretera no se va a hacer en 6 meses, sí, se hace en 1 o 2 años, sí, muy positivamente hablando, 5 años inclusive. Sí. Pero esos 5 años después le van a retribuir al país una cantidad X de inversión. Pero si es para pagar salarios. Excepto educación, ¿verdad? Porque en educación también la formación es invertir, es una inversión. Pero con ese todo lo es demás, el problema ahí. Sí, lo que pasa acá con el déficit fiscal es que la mayoría, y como usted bien lo atinó, el 40%, inclusive es casi el 50%, donde más bien el dinero va a pagar, de ese déficit va a pagar deuda. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, intereses. Sí, entonces el otro 50% lo que va es a nada, casi, digamos, a pagar compromisos que se adquirieron de previo, que de alguna manera si hubiesen sido para crear más carreteras, para crear más puertos, para crear más infraestructura, mejoramiento de país, eso sería algo increíblemente bien. Entonces estaríamos en un déficit muy bajo. Muy bajo, pero no los tenemos. O sea, nos engaranamos y ahí está la plata empantanada y no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Y pagando intereses. Ahora bien, como ya se demuestra que el Estado, el gobierno es tan mal empresario, tan mal administrador, habrá que prohibirle que se endeude más, mejor, como política sana. Usted no se puede endeudar más. A partir de ahora le vamos a meter más impuestos para que pague los compromisos que tiene, y estos para pagar compromisos, no es para inversión social, y usted no se va a ganar más. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Soy muy radical. No, es que tenemos que poner con la mirada tenemos que ponernos a pensar en algo, ¿verdad? Que cuando uno quiere dar algo y quiere uno crecer, primero que tiene uno que hacer, producir a lo interno para después poder desarrollarse a lo externo. Entonces, si todo ese dinero que bien está guardado ahí, ni siquiera quiere pedir plata, ahí está, para carreteras, ahí está, están pagando intereses. Si eso no se utiliza, imagínense todo el gasto de intereses sin poderle retribuir a la economía un nivel de producción y servicios mayor. Entonces, efectivamente, yo concuerdo con usted en el sentido de que a nivel económico hay que eliminar todos esos baches que no se utilizan. Pero si fuera para pagar inversión, infraestructura. Una última pregunta en este bloque, ya para salirnos de esta parte del tema. Y con los nuevos impuestos que se anuncian, por lo menos un par de proyectos que tienen ahí en la asamblea presentados, ¿alcanza para disminuir las deudas externa e interna y para no tener que ganarnos más, endeudarnos más? ¿O es un paliativo, dependiendo de lo que aprueben? Porque tampoco se han puesto de acuerdo que van a aprobar, ¿verdad? Sí, hay que tener claro eso. Tenemos que darnos cuenta que hay mucha nebulosa todavía hay mucha nebulosa. Donde se va a, inclusive por ahí se anuncia que algunos diputados tienen más proyectos, ¿verdad? Mario Redondo dice que ya le está haciendo uno mejor que los que presentó el gobierno. Sí, al final, en conclusión, este elemento lo que hace es paliar. Tal vez hablemos un poquito que esto que viene nuevo puede hacer algo positivo para el país en función de decirle al mercado internacional que el país está de alguna manera ordenándose en tratar de reducir ese efecto negativo que puede tener un déficit fiscal mayor al 6%. Pero es paliativo. No es curativo. No es curativo. Hablamos de por lo menos lo que la prensa ha sacado por ahí, ¿verdad? De que si vamos al barbero, que si vamos a ir al estadio a ver al Team, o a ver al Saprissa, o a la Liga, entonces ya nos van a poner 500, 600 colones más de entrada, y nos venimos con el canasto de goles también en el hombro, ¿verdad? Es paliativo.
Es paliativo. ¿Cuánto podría implicar la mejora en la recaudación? Entre 1 y 2%. 1 o 2 puntos, más o menos, ¿verdad? Del Eso PIB. quiere decir que pensemos que está al 6.2, que es el que cerró en el 2017. Quítele un 1%, vamos a estar en un 4,5, 5,5. Eso nos daría como para sostenerla dentro de 4 años. Eso es un si respiro. no hacemos algo más, un respiro. Un respiro. Bueno, es serio, ¿verdad? En serio. Vamos a ir a la pausa porque luego del corte queremos ver un poco las implicaciones que esto podría tener, ¿verdad? Para el inversionista extranjero, para los negocios nuestros en el extranjero, nuestras exportaciones, en fin, el crecimiento de la economía como tal, que ese es el campo de esta escuela que nos atiene aquí, ¿verdad? Que hoy aquí en la Universidad Nacional y del máster Hugo Fonseca, pero esto después de la pausa comercial. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-1234567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. Tomar agua, un embudo, sembrarle una planta. Pero nunca pase productos químicos a botellas de agua, de té o refrescos porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Siempre tenga las botellas con el nombre para que usted mismo no se equivoque. No se lleve los productos químicos del trabajo a su casa. Evite y prevenga las intoxicaciones.